en relación a infección urinaria es un tema ampliamente conocido, pero quiero mostrarles mi visión, cómo he ido cambiando mi manera de enfocarlo y mi manera de tratar a los pacientes a lo largo de más de 30 años de trabajar con infección urinaria. Y como decía la doctora, tengo la suerte de que me dediqué gran parte a la parte pediátrica y a mujeres. No me gusta ver hombres urológicos en realidad. Y eso me ha permitido ver cómo mis niñitas, que empecé a verlas desde lactantes, han crecido, han tenido sus embarazos, me traen a sus hijitas, y ver realmente la historia natural de la infección urinaria, que cambia bastante en relación a lo que a mí me enseñaron, por lo menos en la universidad. Cuando yo salí de la beca de urología, estos eran más o menos los conceptos que manejaba, o sea, y todos los urólogos. Generalmente lo que se hacía, está muy sensible, Miguel, era buscar la causa ya fuera anatómica o funcional de la infección urinaria y pretendía de alguna manera la urología curar definitivamente esta infección urinaria recurrente o cambiar su curso y hacerlo menos recurrente. Yo creo que no sé si ustedes todos tienen la misma sensación en relación a la infección urinaria, eso es lo que pretenden o no, pero a lo largo del tiempo esto ha ido cambiando mucho y esto yo recuerdo que era muy frustrante porque en relación a lo que a mí me enseñaron, lo que yo obtenía en la práctica era diferente. Nunca pude curar una infección urinaria, pensaba que era culpa mía. Y a lo largo del tiempo he visto que las cosas cambian. Me topé, y esto fue muy positivo para mí, a fines de los 80 con esta publicación del Dr. Stamey, y aquí les muestro con orgullo que él después me trajo su libro cuando vino a Chile y me lo autografió. Él es un hombre que escribió de infección urinaria, trabajó en incontinencia también, por si alguno lo ubica en esa parte, y después trabajó con el antígeno prostático y el SEA prostático. Ese libro del Stamey me hizo cambiar, como les digo, todo. Para mí fue una revolución, me cambió los conceptos, y quiero decir que todo lo que él dijo en su libro hasta el día de hoy sigue estando absolutamente vigente, de los años 80. No hay nada que hayan podido decir, esto ya no sirve. Y se los voy a mostrar a lo largo de la charlita. Quiero contarles cómo lo hago yo con la paciente. Cuando a mí me llega una paciente por primera vez a la consulta, me preocupo de hablar de la causa, del daño renal e infección urinaria, de una buena toma de muestra y de factores desencadenantes. Y de eso voy a hablar ahora, tratando de pensar que son pacientes, pero con un poco de datos científicos entre medio. La causa de la infección urinaria, ya hay una revisión de Stamey de los años 87 en unos reviews de enfermedades infecciosas, donde él dice que todas estas observaciones que él ha hecho indican que la susceptibilidad a la infección urinaria es un problema biológico y no parece ser influenciado por ningún tipo de solución ni mecánica ni quirúrgica. Es decir, ni las dilataciones, ni sacar algún riñón que está muy feo, que se supone foco, ni las operaciones de reflujo cambian la historia natural de la infección urinaria. Después ya esto el año 2002, no sé por qué estoy como fuera un poco de pantalla. No, me falta la C, causa. En el año 2002 se publica en esta revista, el doctor Anderson dice, la receptividad de las células del urotelio y de la vagina están controladas genéticamente. O sea, ya desde esa fecha, primero se habló de causa biológica, después se habla de causa categóricamente genética. Estoy mal con esto. Ahí. Y ahí lo dice claramente, yo subrayo y rayo todos los libros que tengo y creo que sacarle fotos después es bueno porque indica. ¿Y qué dice en el Congreso de Urología Americano del año 2009 el doctor Chaffet, que fue colega con el doctor Stamey? Yo se los traigo esto, una copia de parte del Congreso, y él dice, no hay voz, pero es válido hasta la fecha las evidencias que mostró Stamey en el 75. Esto es un problema genético causado por la presencia de la bacteria patógena en la superficie vaginal varias semanas antes de desencadenar una infección. O sea, él habla ahí categóricamente de lo que es la colonización, primero introito y después la bacteria tiene la posibilidad por una simple micción de subir a la vejiga. Pero la paciente que no tiene esta propensión genética donde es posible colonizar con el germen uropatógeno, va a ser imposible que después
produzca una infección urinaria porque no tiene estos receptores específicos donde se puede adherir. Ahí había audio, no sé por qué no salió. Estoy enredada con el... No, yo creo que no les va a importar mucho. Es el único con audio. Entonces, ¿cómo lo hago yo en el enfrentamiento inicial? Hablando de la causa a la paciente que llega por primera vez. En la primera consulta le digo eso. La causa es biológica de la infección urinaria, tiene una base genética, no es anatómica, no es funcional y no es modificable hasta la fecha. Lamentablemente los médicos esterilizamos orina, mejor o peor, fácil o difícil, pero no mejoramos esta propensión genética con la que se nace. Por lo tanto, la historia natural de la infección urinaria va a ser continuar recurriendo. Y posterior a esto yo le interrogo. Entonces le digo a la paciente, a ver, le digo yo, dime, la infección urinaria previa tuya, ¿por qué fue que te vino? Entonces la paciente piensa bastante, yo acabo de decir esto, piensa bastante y me dice, bueno, para eso vengo. Quiero saber por qué me vienen. O me dice, parece que fue por el aseo, porque acabo de tener una diarrea, o me metí en la piscina. Cosas por el estilo. Entonces les digo yo que por favor se tapen una orejita para que no se salga el conocimiento, porque si no realmente no queda. Hay tanto mito alrededor de esto que las personas uno puede decirlo 20 veces, pero va a seguir pensando que probablemente es un reflujo el que causa la infección urinaria o es un quiste en el riñón que le avisa a la bacteria que puede entrar. Entonces, para romper un mito cuesta porque el paciente y nosotros mismos, ¿no es cierto?, tenemos dificultad para dejar de creer en algo que hemos creído como de siempre. Así que le digo, por favor, le digo yo, repite conmigo, soy propensa, seré propensa, tendré hijitas propensas. Y después de eso la vuelvo a interrogar. Y le digo, ¿por qué te vino la primera infección? Un alto porcentaje de las pacientes me dice, porque nací propensa. Bien, digo yo. Me quedo tranquila y le digo entonces que lo más importante como médicos para tratar infección urinaria es preparar para el próximo episodio. Frente a una paciente que llega con una infección urinaria, tenemos la tarea de mejorar esa, pero tenemos la tarea también de informarles que esto le va a volver. Y no basta con informar, sino que hacer una orden de orina para que la paciente la tenga a mano cuando la necesite, con autodiagnóstico, y tener una receta para inicio de tratamiento que yo les dejo habitualmente sin fecha, por el problema de las farmacias, ¿no es cierto? Y que por teléfono se comunican conmigo y les digo, ok, parte. Cosa de no retardar el tratamiento. Esto produce evidentemente mucho menos frustración de parte de uno cuando la paciente vuelve, llega agradecida porque estaba preparada, no llega atacando al médico porque su tratamiento no funcionó. Una vez que entiendo que la paciente ya sedimentó esta causa, que le cambiamos una causa anatómica por una causa biológica, paso al segundo punto, donde hablo de daño. Y les informo a la paciente que el daño, bueno, como todos sabemos, está directamente relacionado con el tratamiento tardío, pero solamente en el grupo de pacientes que tienen riesgo de daño renal, que son fácilmente identificables en la clínica. ¿Cuál es este grupo de riesgo? Están todos los niños menores de 3 años y medio, se supone que por inmadurez renal. Por lo tanto, cualquier infección urinaria con tratamiento tardío, 2 días de fiebre, ya puede dejar secuelas renales y pérdida de función renal, que es una cosa permanente. No es evolutiva, no va avanzando en el tiempo, sino que se queda ahí. En la embarazada también se reconoce que puede dejar secuelas y daño renal una pielonefritis con tratamiento muy tardío. La paciente diabética, el paciente portador de vejiga neurogénica y un grupo pequeño de pacientes con patología urológica obstructiva, como podría ser un cálculo, una próstata, pero que una vez resuelta la parte obstructiva, el paciente va a dejar de ser un paciente de riesgo de dañar riñones por infección urinaria. ¿Y cuál es el resto? Todos los otros. Y todos tienen riñones muy resistentes al daño, incluso con pielonefritis a repetición. O sea, la mujer adulta, no embarazada, no diabética, puede hacer 10 pielonefritis en el año, va a estar muy mal, pero no va a llegar a diálisis, a no ser que tenga un cálculo obstructivo o alguna otra de las patologías que vimos allá. Esto también yo se lo informo a la paciente y posteriormente le interrogo. Entonces le digo, si tuviste 3 pielonefritis el año pasado, sin embarazo, sin diabetes, ¿puedes quedar con daño renal? Y la respuesta debiera ser no.
Si es sí, vuelvo a insistir. Si tuviste una gran hematuria, ¿puede haber daño renal? No. Y si te duelen los riñones por culpa de una infección urinaria, ¿puedes quedar con daño después? No. Una vez que termino con ese punto y queda aclarado, yo me demoro menos de 15 minutos, o sea, unos 7 minutos me demoro en hablar todo esto con la paciente. Paso a hablar del examen de orina. Y todos sabemos que toda la sistemática del examen de orina está diseñada para evitar la contaminación, o sea, para evitar los falsos positivos. Pero de los falsos negativos o de los recuentos bajos en general nadie se preocupa mucho. De hecho, no sé si saben que hay una norma entre los tecnólogos médicos que los recuentos bajo 10.000 no se informan o se informan como negativos. Ellos toman la decisión de no permitirnos a nosotros interpretar porque podemos equivocarnos y dañar al paciente, parece, no sé. Pero ellos informan como negativo. ¿Qué puede significar tener un examen que está falsamente normal o falsamente negativo? En el grupo de riesgo va a significar daño, porque no vamos a hacer el tratamiento específico. Y en el grupo no de riesgo puede significar, o también en el de riesgo, estudios muy innecesarios. Si nos enfrentamos a una paciente con una infección urinaria muy sintomática, con molestias miccionales muy sintomáticas, y no es infección urinaria, debiéramos pensar o en un cáncer vesical o en alguna cosa rara que requiere estudios con instrumentación, habitualmente endoscopía. Si es un lactante que está con fiebre y no es infección urinaria, también vamos a ir a hacer una serie de otros exámenes innecesarios y vamos además a postergar un buen tratamiento. Cuando sospechamos que el examen puede estar falsamente bueno, cuando la orina que vemos tiene una densidad inferior a 1016. Para ver la densidad tenemos que pedir orina completa, no basta con pedir sedimento porque no aparece. Y lo otro que yo creo que siempre debiéramos preguntar frente a un examen normal, que nosotros pensamos que puede estar falsamente normal, preguntar cuánto rato estuvo la orina en la vejiga. Si fue una permanencia muy corta en vejiga, como podría ser una paciente con polaquiuria o los lactantes o un examen de urgencia, debiéramos interpretar ese examen dependiendo de las condiciones. O sea, eso quería decir también, el examen de orina debe ser interpretado por nosotros dependiendo de cómo se tomó. No es lo mismo un examen de orina con densidad muy baja y con 7 leucocitos o un examen de orina con densidad alta y con 7 leucocitos. Yo pregunto siempre cuánto rato estuvo la orina en vejiga. El uso de antimicrobianos previo también hay que tenerlo presente y saber que si yo uso cualquier medicamento, antibiótico, antiséptico, a las 6 horas el 50% ya esteriliza la orina. O sea que si una paciente se tomó ayer una macro, se toma hoy día un examen de orina, puede estar falsamente normal. ¿Cómo evitarlo? Tomando una buena muestra. Yo aconsejo siempre que sea tomada en la casa, con el primer pipí o la primera orina que despierte a la paciente durante la noche, no la primera en la mañana, porque habitualmente esa es una hora después de la última. Casi todas tienen nicturia con infección urinaria, y que sea en ayuno, cosa que tenga una densidad objetivada a través del examen de orina de 1016. Y pregunto en caso de duda si la permanencia en vejiga fue mayor a 3 horas. Acuérdense que los gérmenes se reproducen cada 20 a 40 minutos, por lo tanto se obtienen poblaciones bacterianas que se ven y que aparecen en el cultivo después de las 2 horas y media o 3 horas. Antes van de 2 a 4, de 100 a 200, no se ven. Y frente a cualquier duda con un examen de orina que se ve normal, es preferible repetir antes de hacer un diagnóstico equivocado. Entonces el diagnóstico, le explico yo a la paciente, se hace a través del examen de orina, y este es un ejemplo de una colega con infección urinaria que llegó con su primera orina, tomada en la casa, con esa densidad de 1025, con leucocitos de 15 a 20, o sea, una leucocituria bajita y con bacterias abundantes. A esta paciente le pedimos que llegando al laboratorio una hora después, sin haber tomado desayuno, repitiera la muestra, y esta muestra fue de 1025, o sea, la misma concentración, los leucocitos prácticamente igual, pero ya las bacterias, al tener solo una hora de permanencia, habían disminuido bastante. Y por último le pedimos con la tecnóloga del laboratorio nuestro que tomara 2 a 3 vasos de líquido y la repetimos. Y la densidad bajó a 1002, el sedimento se normalizó y las bacterias aparecieron en rangos normales.
¿Qué pasó con los cultivos? El primero fue positivo y los dos segundos, o sea, la orina con poca permanencia en vejiga fue negativo, la orina con dilución fue negativa. Si nosotros no pedimos orina completa, perdemos la densidad. Yo creo que es importante recordar siempre pedir orina completa, no solo sedimento. Tercer punto, podemos disminuir las recurrencias cambiando conductas, que estos son datos que muy habitualmente la paciente trae, alguien se los dijo, a mí me los dijeron en la universidad también. Los más típicos son, sirve aumentar la ingesta hídrica, la mayoría piensa que aumentar la ingesta hídrica tiene una gran utilidad para disminuir recurrencia, la mayoría piensa que mejorar hábitos miccionales tiene una gran importancia para disminuir recurrencia y que mejorar las técnicas de limpieza genital también. Así que vamos a hablar un poco de eso. Y otros factores desencadenantes serían la actividad sexual y los estrógenos, que los vamos a tocar también. Hay un estudio bonito, porque hay pocos estudios al respecto de esto, pero Hutten y Scholes hicieron un estudio prospectivo en poblaciones grandes en relación al aseo, a los hábitos de higiene y en relación a las técnicas a la ingesta hídrica. No encontraron ninguna diferencia. Hay 2 o 3 trabajos nada más en todo el mundo en relación a esto y vale la pena tenerlos en cuenta. Incluso ellos en las técnicas de aseo, yo no sé si alcanzan ahí a leer, vieron cómo se hacía la limpieza con técnicas de adelante hacia atrás. O sea, ya realmente fueron obsesivos para tratar de encontrarlo y no encontraron ninguna diferencia. O sea que todas nuestras explicaciones del aseo no sirven. Por último, el doctor Moldwin, también en el último congreso, en el 2009, de urología en Estados Unidos, habló del tema y dijo cuáles eran los factores de riesgo asociados, en este caso, a la primera infección urinaria. Consideraron todos estos parámetros. De la ingesta consideraron el café, el té, la soda, el alcohol, la vitamina C, los multivitamínicos, incluyeron los cranberries, que no sé si saben, pero ya están descalificados en los últimos 3 congresos americanos. Todos los trabajos presentados demuestran que actúa similar al placebo. Se los digo por si acaso porque creo que ahora están más de moda que nunca, tanto para evitar como para tratar infecciones urinarias. Y en muchos casos, y lo digo entre medio, los cranberries por el pH ácido pueden disminuir la acción de la nitrofurantoína, por ejemplo. Así que hay que tenerlo presente. Entonces los parámetros de ingesta los vimos, los parámetros de hábitos consideraron el cigarro, el uso de tampones, el uso de toallitas higiénicas, la dirección del aseo genital, el postergar la micción y el orinar antes o después de la vida sexual, otra cosa que también se insiste mucho a las pacientes. Y de la actividad sexual, aquí ya se pusieron medios porno, hablaron de la edad de la primera relación sexual, el número de pareja, la masturbación. El heavy petting yo lo traduzco como el atraque del cabro joven, no sé cómo de otra forma. Y consideraron el sexo oral, el sexo anal y, ahí voy a decir lo que digo yo, el sexo vaginal, el nunca bien ponderado polvo simple. Así les digo yo a mis pacientes porque es una forma como de hacer un poco gracioso un tema que puede parecer un poco porno e incomodante. Las conclusiones más importantes de este grupo fueron que los predictores más significativos para una primera infección urinaria es entonces el nunca bien ponderado y el número de parejas sexuales. No, ¿qué dice? No, vaginal, que es ponderado vaginal. El nunca bien, claro. O sea, ningún otro tipo de actividad sexual creativa provocaría más infección urinaria o provocaría recurrencia a corto plazo o a largo plazo. Esto yo creo que es re importante dejarlo muy presente porque nos cambia un poco lo que hemos pensado habitualmente de infección urinaria. Por otro lado, el doctor Chaffert, de nuevo en el mismo congreso, dice que los factores que promueven colonización, vuelve a hablar de la actividad sexual, habla de los espermaticidas que yo tengo entendido que en Chile no existen, pero que en Estados Unidos sí existen y aumentarían entonces la unión de la bacteria con el receptor en el introito, habla de la depresión de estrógeno y el uso de antimicrobianos. Esto del uso de antimicrobianos previo significa que cada vez que nosotros incluso tratamos una infección urinaria con antibióticos,
estamos promoviendo que haya otra antes. O sea, es un tema que hay que pensarlo, por lo tanto debiéramos usar hay más indicaciones para no usar antibióticos cuando no es necesario y ojalá usar siempre antisépticos urinarios que no tendrían este efecto secundario. O sea, ya no es solo los hongos, ya no es solo el cambio de flora, ya no es solo la resistencia que se provoca, sino que además seríamos causantes de una recurrencia anticipada. ¿Qué les parece? Podemos entonces disminuir las recurrencias cambiando conductas. De todas estas recomendaciones habituales ya sabemos no son útiles. Y hay una cosa muy importante, alteran la vida cotidiana de la paciente. Las madres trabajadoras van a inculpar al parvulario, a la suegra, a la nana, van a entrar en serios conflictos familiares porque piensan que es culpa de la persona que cuidó a su guagua. Por lo tanto, tienen que renunciar a sus trabajos y cuidarlas ellas. Y las cuidan ellas y les viene otra infección urinaria a la guagua. Entonces ya están perdidas, no saben qué hacer, no saben dónde lo están haciendo mal, con grandes sentimientos de culpa, llegan bastante mal las mujeres. Y en el caso de las adultas, sienten culpa porque se sienten cochinas. No saben hacer un aseo genital correcto, porque todos les dicen que es por culpa de que no se saben hacer aseo. O cumplen y se siguen repitiendo, entonces también lo mismo, no entienden. Algo me pasa que no me sale el siguiente. Ahí. Los otros, bueno, ya vimos la actividad, no la hemos visto, vamos a verla ahora, la actividad sexual, que sería un factor desencadenante, pero que nosotros no podemos hacer nada al respecto. O sea, tenemos que trabajar con el hecho de saber que la actividad sexual va a provocarle otra infección urinaria a nuestra paciente. El uso antimicrobiano, si está dado por otro especialista, por un cuadro respiratorio, lo único que nos queda es decirle a la paciente, por favor, prepárate para la próxima infección a corto plazo, ten tu orden de orina en la casa, ten la receta, llámame por teléfono, iniciemos tratamiento lo antes posible y tratemos nosotros de usar antisépticos para no promover más infección. Y el uso de estrógeno, cuando hay infecciones urinarias altamente recurrentes, lo que dice la literatura es que el uso local disminuye las recurrencias futuras. Eso se ha visto en los trabajos científicos estadísticos. Actividad sexual. Categóricamente es un factor desencadenante en las pacientes propensas a hacer infecciones urinarias y eso también se los explico a las pacientes. Yo cuando me llega una mujer a la consulta pienso en esta frase. Detrás de cada mujer con infección urinaria recurrente hay una pareja con problemas y uno tiene que meterse en ese tema porque importa y porque queremos hacer un tratamiento integral. ¿Qué le pasa a la mujer? La mujer tiene una sensación de culpa importante porque no, a pesar de todos sus intentos hace un mal aseo. Y por lo tanto es sucia. Y si es sucia, es cochina. Y si es cochina, es hedionda. Y si es hedionda, es frígida. O sea, más o menos esa es la secuencia femenina de pensamiento. Créanmelo, ¿ah? O sea, por si acaso yo no he hecho nunca una infección urinaria, no soy propensa. Así que todo lo que he aprendido es a través, lo que no he aprendido por la literatura, lo he aprendido pero es porque no soy propensa, ¿ah? O sea, genéticamente. La mujer muchas veces se siente engañada, porque siempre hay una amiga encantadora que le dice, ¿no será que el marido te lo está trayendo de afuera? O sea que estamos con una mujer que está mal. ¿Ah? Estos factores de arriba, evidentemente que disminuyen la libido. Y si nosotros pensamos que además está con un cuadro inflamatorio genitourinario, tiene todas las razones del mundo para quejarse. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre es culpable, él se siente culpable y yo le tengo que explicar que no es por su infidelidad y los hombres respiran tranquilos, pero es eso lo que yo veo en la consulta. El hombre está siempre sentadito un poquito más atrás de la mujer y cuando yo digo no es por su infidelidad, respira tranquilo y en paz y agradece. Lo otro que me he dado cuenta que es muy importante es que el no para el hombre mayor de 30 por lo menos es siempre un rechazo humillante. Puede ser el hombre más evolucionado de la Tierra, que tiene un cerebro femenino de este volado, pero así todo un no resulta un rechazo. Gracias por el apoyo. Así que es importante enseñarle al hombre que es mejor que acepte una frigidez transitoria, por todos estos motivos que vimos acá, para evitar una frigidez definitiva. Y creo que este es un tema importante que hay que hablarlo, y yo aprovecho de hablarlo cuando la mujer va con su pareja. Y cuando la mujer va sola, y siempre me preguntan, ¿y no es cierto que no puedo tener vida sexual estando con infección? Yo le digo, mira, del punto de vista científico da exactamente lo mismo. Si tú quieres, no hay problema. Pero si no quieres tener, échame la culpa a mí. He aprendido a mentir porque creo que es mejor que el no venga de mí a que venga de la pareja.
Entonces, decide tú, le digo yo, los días que necesitas para sentirte mejor, y así pienso que tengo menos frigidez definitiva en mis mujeres. Y le digo, por último, si ella quiere ser frígida, que lo haga, pero no por culpa mía. ¿Ah? O sea, yo me siento responsable de que no sea por la infección urinaria su frigidez. Por lo tanto, bueno, cuidar la relación de pareja es parte integral del tratamiento y eso lo informo, como les digo, no es contagioso, no es por infidelidad, no es venéreo, no es falta de aseo, no sirve hacer pipí antes, hacer pipí después, no sirve lavarse antes, lavarse después, no sirve lavarlo a él antes ni después, no sirve ponerle un preservativo entero para que no la toque, igual le va a venir. ¿Ah? Así que ninguno de estos cambios de hábito van a servir de nada en relación a la evolución o a la historia natural de la infección urinaria. No le van a disminuir las recurrencias. No está ahí la forma de manejarlo. Las tranquilizo en relación al daño. Pueden embarazarse, pueden hacer vida normal. Los riñones se dañan en estas etapas que vimos muy puntuales. Y les enseño, como corresponde, el autodiagnóstico precoz, el autotratamiento precoz, que no lo dije, pero hay mucho trabajo científico también que demuestra que el tratamiento precoz de cada episodio de infección urinaria permite que la próxima recurrencia sea más tardía. O sea, si nosotros quisiéramos decir cómo evitamos la recurrencia, una sería el diagnóstico precoz con tratamiento muy precoz, la otra sería el no uso de antimicrobianos y la otra sería en algún grupo de pacientes a lo mejor el aporte de estrógeno. Y no hay más. Y el uso de la profilaxis, por supuesto, también ayuda. Mensaje: la causa no es modificable, por lo tanto hay que informarlo. Esto va a recurrir, así no nos culpan a nosotros de malos tratamientos también. Tranquilizar en relación al daño, recordar que el factor desencadenante más importante es la actividad sexual, que no lo podemos modificar, por lo tanto tenemos que hacer algo para que eso no provoque una infección. Y los no relacionados con infección urinaria son los que siempre se han hablado que son, y no lo son. El hábito de micción, la ingesta y los hábitos de higiene. Y lo otro, todo nuestro diagnóstico está basado en el examen de orina, por lo tanto es importante aprender que no basta con que el examen esté bueno o malo, saber que nosotros tenemos que interpretarlo y que los factores para mí más importantes para interpretar bien un examen de orina es la densidad, que la podemos obtener en una orina completa, y el tiempo de permanencia previo a la toma de muestra que tuvo la paciente. Eso es lo que les quería comentar. Como digo yo, si quieren que siga hablando de infección, tengo 4 diapos más en relación a tratamiento, si estamos con tiempo, y tengo mucho más si quieren seguir porque es un tema que me encanta. En cuanto a tratamiento, ¿cuánto tiempo tratamos la infección urinaria? Aquí también Steiny, el mismo que les mostré al comienzo, produjo cambios muy precozmente en el inicio de mi actividad de consulta. Y él dice en su libro, este es el capítulo 10 del libro que les mostré antes, dice que prácticamente siempre a las 24 horas la orina está estéril si el tratamiento va a ser exitoso. Perdón, se lo tengo acá. Y varias otras cosas más, pero eso me parece que es lo más importante de lo que dijo para mostrarles en estos momentos. Seth Steiny en el fondo dice que la esterilización de la orina, el 50% como les decía antes a las 6 horas, pero prácticamente el 100% de las orinas va a estar estéril en forma muy precoz. Y además, si la terapia de infección, la terapia de toda infección urinaria va a estar definida a las 48 horas. Si nosotros hacemos un control de orina completa y cultivo, y leemos la orina completa en el mismo día, y hay ausencia de bacterias, significa curación. Si hay presencia de bacterias importantes, no tenemos el cultivo todavía, lo vamos a tener mañana, ¿verdad? Sabemos que es un fracaso terapéutico. Eso para mí es un indicador muy importante de cuántos días tratamos. El segundo punto... Doctora, ¿podés aclarar, porfa, que eso es durante el tratamiento de la infección urinaria? Porque claro, o sea, ya hicimos el diagnóstico, ahora estamos en tratamiento y en cuánto tiempo lo vamos a dejar. Para saber cuántos días dejar el tratamiento me parece importante contar estas experiencias científicas de que el 50% de las orinas va a estar estéril y a las 48 horas debiera estar el 100%. Y si no está estéril a las 48 horas, ese tratamiento no nos va a servir y hay que cambiarlo. Y si está estéril, créanme que significa que curó. No significa que el examen de orina que tomaron con tratamiento está alterado por el tratamiento. ¿Me entienden?
Si ustedes lo toman al inicio del tercer día o a las 48 horas de tratamiento, un examen y está bueno, esa paciente mejoró. De ahí tenemos que pensar cuántos días más les damos, ¿ya? Otra cosa que puede ayudar en esto es esta de acá, que también es de Stamy, que dice que para todas las otras pacientes, ya tengan infección urinaria aguda, sintomática o asintomática, se refiere a todas las otras que no están en sepsis, bacteremia, ¿ya? 3 días, con o sin sospecha de compromiso renal, 3 días de tratamiento antimicrobiano debieran bastar. Esto no es como una pauta, él lo dice como se fijan como debiera, no es. Después llegó un doctor Klutke a Chile, hizo una charla de infección urinaria en el año 2000 que se publicó en la revista, y él dice, esquemas de 3 días, perdón, pero también estoy resfriada, esquemas de 3 días son probablemente tan efectivas como 10 o 14 en pacientes con bacteriuria sintomática como pielonefritis. Yo desde que partí mi experiencia médica con infección urinaria, hace como 30 y algo más de años, bajé la dosis de tratamiento debido a Stamy a 3 días. Y lo he hecho hasta el día de hoy y lo hago en lactante, en embarazada, en mujeres diabéticas, en todos mis pacientes de la Teletón en cateterismo intermitente. Y estoy completamente de acuerdo en que basta. Pero no me había atrevido a presentar ningún trabajo, pero con estos dos personajes ay, ahí la embarré parece. Ahí, con esto yo me atreví y presenté un trabajo a la sociedad demostrando que así era y resultó el trabajo 100% eficiente. Se hizo en el Van Buren con gentamicina, que era la droga de ataque de allá. Se hizo en 40 pacientes, en varios de ellos se pudo controlar incluso que tenían pielonefritis cintigráfica. Los pacientes fueron elegidos por los de la posta y se hizo 3 días de gentamicina y posteriormente se completó un mes con nitrofurantoína en dosis de media tableta, o sea, no un tratamiento, ¿no es cierto? Y resultó, solamente uno de ellos falló, que era un paciente que después tuvimos el cultivo que estaba resistente a la genta, se le cambió a mica, se hizo el mismo curso de 3 días y mejoró. O sea, yo esto lo creo a pie juntilla, ojalá ustedes me lo puedan creer, y creo que hacer el examen de orina a las 48 horas permite que uno aprenda mucho de infección urinaria y que de nuevo rompa muchos mitos de los que le enseñaron en la universidad. O sea, 3 días de tratamiento son tan eficientes como 7 o como 10. Con 3 días no vamos a tener más recurrencia que con 10 días de tratamiento, a lo mejor al revés. Y en cuanto a todo, es exactamente igual. ¿Pero usted está hablando del tratamiento parenteral, endovenoso o intramuscular con el tratamiento oral? Está demostrado en estos momentos, ya casi todas las cosas científicas dicen que el tratamiento oral o parenteral sería exactamente igual desde el punto de vista de eficacia. Y yo solamente uso tratamiento parenteral cuando el paciente está con vómito. O sea, para mí el uso de la boca es mientras esté permeable. No de acuerdo a las condiciones de la paciente con infección urinaria. Si la paciente puede estar súper mal, que no tenga una sepsis, yo la trato con tratamiento oral siempre. Si está con vómitos, parto con un pinchazo y habitualmente los vómitos ceden a las 12 horas o a las 24 horas, inicia la terapia y me cambio entonces a oral. Me voy a salir un poco, pero me encanta que me pregunten entre medio. Sí, normalmente hago 3 días de tratamiento en dosis total con el medicamento que me parezca el óptimo en esos momentos. El óptimo para mí siempre es la nitrofurantoína y siempre trataría de partir con ese. Y uso más el Macrosan porque tiene mejor tolerancia gástrica. Uso menos la macrodantina porque está a doble de precio del Macrosan y por eso me cambié. O sea, ya el Macrosan está como a 3.500 contra 8.000 y tanto en estos momentos la macrodantina. 3 días a dosis total, 200 miligramos diarios, digamos, y posteriormente uso nitrofurantoína media en la noche o 50 miligramos en la noche para completar un mes. También las estadísticas científicas... Sí, estamos hablando de pielonefritis. Las estadísticas científicas han demostrado claramente que la recurrencia de infección urinaria varía de acuerdo al tiempo de permanencia de esa infección en la paciente o de acuerdo a cuán tarde inicié mi tratamiento. Para mí una pielonefritis es una cistitis abandonada, o sea, es una infección urinaria que ha estado largo tiempo sin diagnóstico y sin tratamiento. Y las pielonefritis tienen una frecuencia, según los estudios que yo creo, del 70% antes del mes. Por eso dejo a todas con profilaxis por lo menos un mes.
porque son las que más recurren. Yo no sé si les ha tocado en la práctica, se trata de una pielonefritis 10, 14 días y 2 semanas o un mes después parte con otro cuadro de infección urinaria. Así que yo a todas las dejo con un mes de nitrofurantoína. Antiséptico exclusivo, no tiene efecto en otras partes, no tiene ninguna complicación en pacientes menores de 50 años. Todas las complicaciones descritas, eso es importante entenderlo, están descritas para mujeres mayores de 50. El problema de la fibrosis pulmonar es 1 por cada 10.000, siempre en mayores de 50. Y antes de producirse una fibrosis irreversible, hay tos seca permanente. Por lo tanto, uno puede a la paciente informarle que si tiene más de 50 y toma nitro y parte con tos seca, suspenda, informe a mí, ¿no es cierto? Y además sepa que el proceso de fibrosis pulmonar es reversible en esa etapa. O sea que es un medicamento, como digo yo, perdonen la palabra, rasca, que podemos darnos el lujo de usarlo si queremos más de lo necesario. ¿El embarazo lo usamos a veces, todo el embarazo para prevenir? En el embarazo no lo dije, en el tercer trimestre lo evito de acuerdo a la literatura, pero lo uso a pasto en los primeros 2, sí, de acuerdo. Y es estupendo porque evitamos la pielonefritis del tercero. Ya no sé con cuál se cambia, con él. Entonces, toda infección urinaria se puede tratar igual. Ese es un concepto para mí que puede parecer medio tontón, pero que es bien importante porque yo veo que si voy a una cosa pediátrica, los lactantes tienen su esquema para tratar infección urinaria en el recién nacido, en el lactante, en el niño mayor. Si es embarazada, tienen otro esquema. Si es mujer sin embarazo, hay otro esquema. Y si es mayor, es otro esquema. Yo creo que en la mujer se puede tratar, y en el hombre también, a excepción del problema prostático, se pueden tratar todas iguales. Yo, de hecho, a todas las trato igual, incluyendo al grupo neurogénico de la Teletón. Y a todas hay que decirles que va a recurrir, que no es problema de un mal tratamiento, sino que es la historia natural de la infección. O sea, nuestro fracaso de tratamiento lo tenemos que evaluar con el examen de control a las 48 horas de orina, no con la recurrencia siguiente. Esa no depende de nuestro tratamiento. ¿Cómo hago yo el tratamiento? Ojalá lo más precoz posible, y sobre todo en la población de daño, porque sé que la única forma que existe hasta el día de hoy para evitar daño renal es el tratamiento precoz. O sea, sacar al bicho, eliminar al bicho y así eliminar el cuadro inflamatorio que es el que daña, secundario a la presencia del bicho. Y solamente voy a cuidar, como decía, la población de riesgo. Y los trato de ser precoz en todos porque sé que voy a tener menos recurrencia, menos sintomatología, menos pérdida de trabajo, menos licencia, menos sentirse mal, menos vida sexual, etc. Y evito la pielonefritis, que yo a mis pacientes les digo un poco esto, que la pielonefritis es una cistitis abandonada. Por lo tanto, no se hagan las lesas, les digo, con la cistitis. Tomen una muestra de orina. Duración, lo vimos bien en un tratamiento exitoso, la esterilización de la orina se produce antes de las 48 horas. Por lo tanto, si a las 48 horas yo tengo un examen orina completa y cultivo negativo, que lo voy a saber después, yo sé que termino ese día en la noche y estoy lista con mi tratamiento. Yo aconsejo hacer examen de orina a todas, yo los hago prácticamente a todas, pero es perentorio para mi gusto saber si yo cumplí con un buen tratamiento en toda la que es población de riesgo, yo diría en la embarazada. En el resto uno puede saltárselo, habitualmente andan tan bien la infección urinaria que si uno le da 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, el 80% de la infección urinaria anda bien con cualquier cosa. El problema está cuando uno se enfrenta a la infección urinaria que no mejora o que recurre con precocidad, o a la infección urinaria que uno no sabe si es una persistencia, o sea, si nunca mejoró o si es una recurrencia precoz. El examen de orina a las 48 horas nos ayuda a definir, esta es una infección urinaria que no mejoró, o sea, tengo que sospechar una fístula vesicorrectal, tengo que sospechar un cálculo infectado arriba, y es quirúrgico, porque la persistencia es quirúrgica, o si es una recurrencia precoz, la vuelvo a tratar y la dejo en profilaxis. No sé si me lo entienden todo ese concepto, ¿sí? Qué bueno. ¿Cómo elegimos el antimicrobiano? La primera cosa súper importante, lo que nosotros necesitamos para tratar una infección urinaria es un medicamento que se concentre en la orina. Por eso están como descalificadas todas las amoxi y las ampi, ¿no es cierto? Porque tienen baja eliminación por la orina.
lo que determina la curación es la concentración urinaria. Pero si nosotros le decimos a la paciente, además tómense 3 litros de agua, nosotros mismos nos estamos pisando la cola. Les hago un recuerdo, antes de la era, o sea, en la era preantibiótica, antes de la Segunda Guerra Mundial, el único tratamiento para tratar una infección urinaria era el lavado mecánico con unos 2 o 3 litros de agua al día. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Bueno, créanmelo. 1/3 de esos pacientes mejoraba en forma temporal. 1/3 se mantenía igual y 1/3 se moría finalmente de pielonefritis. O sea que los resultados de la ingesta hídrica abundante eran bien malos. O sea, dejémoslo un 30% de mejoría por el momento, pero volvían rápido. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos con la terapia actual? 98, 99%. Pero para que tengamos esos resultados, no tenemos que darle los 3 litros de agua, porque estamos haciendo, eso es otro mito, creo yo. Estamos haciendo el tratamiento de antes e incorporando el antibiótico o el antimicrobiano. Y entonces hacemos un lavado mecánico del medicamento también, no logramos una buena concentración urinaria y esa es la causa más frecuente, para mi gusto, de falla terapéutica en una infección urinaria. O sea que yo en todas las recetas a mis pacientes les pongo, por decir, 200 miligramos al día de Macrosan por 3 días. Y entre paréntesis pongo, fraccionado con comida, no por horario, porque si no lo vomitan. Y no es necesario porque como tenemos la suerte que el riñón concentra tanto, nos podemos dar el lujo de darlo al desayuno, al almuerzo, al té y a la comida. Y si se le olvidó a la hora el té, porque se puso tonta, se fue con las amigas, se toma 2 juntas en la noche y aquí no ha pasado nada. Y mínimo de líquido, yo lo anoto siempre en mis recetas, mínimo de líquido los 3 días de tratamiento. ¿Sí? ¿Me la creyeron? ¿Todos de acuerdo? ¿No hay nadie que esté en contra de romper el mito del agua? Bien. Eso era la pregunta tuya. Oral, a excepto que hayan vómitos. Hola. Solo si hay vómitos yo doy tratamiento parenteral, a cualquier edad, en cualquier condición. Espero, ojalá, siempre poder elegir un medicamento que sea de acción urinaria exclusiva. Tenemos 2, nitrofurantoína, ácido pipemídico. ¿Por qué razón? Porque evita resistencia bacteriana en la próxima infección. Los bichos no son tontos, les llega el medicamento y se cubren, se protegen. Por suerte tienen mala memoria y les dura entre 3 a 6 meses, pero habitualmente hay resistencia cruzada. ¿Ya? Entonces vamos a tener cada día menos medicamentos para tratar la próxima infección. Como a mí me toca tratar esta infección y esa, yo cuido mi cabeza y siempre les doy nitro para que siempre esté sensible a la nitro. No parto con cipro, porque la próxima me va a costar elegir un medicamento. ¿Me entienden? Entonces creo que para beneficio personal, por egoísmo personal, hay que elegir mejor antiséptico que antibiótico. Además, yo veo que en los servicios de urgencia en estos momentos es tan frecuente esto de la micosis que se les da Vaicip, Bladuril y un antimicótico. Entonces tienen la fórmula perfecta para tratar una infección urinaria porque están tratando la infección más todas sus complicaciones del medicamento que usaron y un poquito de meprazol. ¿Ah? Porque como la dan por horario, ¿me entiendes? Y no con comida, entonces estamos dando medicamentos como locos e innecesariamente. Esto es importante saberlo. El antimicrobiano más potente o más días de tratamiento no nos va a mejorar los resultados, ni va a disminuir la recurrencia. Lo vamos a poder lograr solo a través de la profilaxis. O sea, darle 10 días de tratamiento no son mejores que 3. ¿Ya? Y eso está claro en la literatura al que le guste leer. ¿Y qué le llama profilaxis? Lo voy a hablar un poco. Si me preguntan más lea. No, se ve tú porque yo el tema les puedo. En un ratito viene un diapo de profilaxis. Control de efectividad de tratamiento. Entonces lo mismo que habíamos hablado antes. ¿Cómo lo hago? Con un control de orina a las 48 horas que sea completa y cultivo. Y veo la orina completa en el día. Me permite el diagnóstico precoz de fracaso terapéutico y de cambiar, ¿no es cierto? Porque ya voy a haber recibido el antibiograma de cuando partí. Entonces ya sé con qué partir si me equivoco con el actual. Estos son como conceptos repetidos. Esto a lo mejor les va, es interesante o aburrido, no sé. Si el examen de orina es negativo para infección urinaria a las 48 horas de tratamiento, significa que tengo una terapia exitosa. Si el examen es positivo para infección urinaria a las 48 horas, fracasé. O sea, yo al tercer día
cambio de conducta. No espero más. La paciente puede, bueno, eso se los voy a decir ahora. Yo considero terapia exitosa a las 48 horas, aunque la paciente tenga fiebre, aunque la paciente tenga dolor lumbar. No va a seguir con vómitos porque los vómitos no los he visto nunca después de las primeras 24 horas, cuando hay tratamiento exitoso. Pero recuerden que el dolor renal de la pielonefritis dura hasta 20 días. Y si nosotros vamos a creer que esa pielonefritis sigue activo el bicho, o sea, si nosotros nos guiamos por la clínica, vamos a hacer muchos más días de tratamiento y vamos a estar mal. O sea, la clínica es alaraca. La clínica de la pielonefritis depende de la inflamación que dejó el bicho, no de la presencia del bicho, ¿ya? Así que a mí, aunque tenga dolor lumbar, aunque tenga fiebre, la fiebre puede caer hasta el 5.º día de tratamiento. Al 3.er día tengo muchos pacientes con fiebre y así todo les suspendo el tratamiento, o sea, cumplo los 3 días y me paso a la profilaxis, ¿sí? ¿Y cuándo considero fracaso? Como les dije, cuando está el examen positivo. Si el paciente ha mejorado, sintomáticamente no me importa, le cambio de tratamiento. ¿Ya? O sea que yo en la clínica, para controlar cómo voy en mi tratamiento de pielonefritis o de infección urinaria, yo no le creo. Es chamullenta, como digo. Creo en el examen de orina. El examen de orina negativo habitualmente nos va a dar nitritos negativos, bacterias escasas o muy escasas y glóbulos blancos van a estar normales, menos de 5. ¿Ya? O sea, un examen absolutamente normal. Y el examen positivo para infección urinaria casi siempre tiene nitritos positivos. El hecho de que tenga nitritos negativos nos habla que puede ser una cepa pseudomonas o enterococo, así que no es que si es negativo no significa que el examen esté bueno. Pero casi siempre además va a tener bacterias abundantes y los leucocitos van a estar similares al primero o reducidos, pero más de 20 o de 30. Profilaxis. Esto me parece que me salió un poco antes de lo esperado, pero el reconocimiento que la mayoría de las infecciones urinarias son reinfecciones es la clave o la llave para hacer un manejo efectivo. El éxito no está obtenido por el tratamiento de cada recurrencia con un antimicrobiano diferente y más potente, sino más bien por la profilaxis de la siguiente infección o reinfección. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo iniciamos profilaxis? Siempre con un examen de orina negativo. Esto es para mantener la orina estéril y evitar la colonización próxima o la próxima recurrencia. De preferencia, usar antimicrobianos. Yo aconsejo la macro o la nitro, categóricamente a casi todo. Si no puedo usar esa, el purido, el ácido pipemídico es un poquito complicado, no lo podemos usar en embarazo ni en los niños. Y hay comprimidos y cápsulas. Y bastaría con la mitad de la dosis. Entonces tienen que abrir la cápsula a las pacientes o romper este comprimido duro. Por eso no lo uso tanto. Y el otro que podemos usar es la cefa en dosis de 250, el cefadroxilo, que nos da para el embarazo también el 3er trimestre. No suspender, esto es bien importante, ¿eh? Cuando empezamos profilaxis, no suspender para el examen de control. O sea, un examen de orina con 50 miligramos de nitro sale tal como debiera salir. No hay una infección oculta porque estoy usando profilaxis, ¿ya? Así que si yo quiero pedir un control porque sospecho que está con una nueva infección la paciente, no suspendo la profilaxis, hago el examen, si sale malo subo la dosis de la nitro a 3 días, dosis de 200, y bajo la dosis después a 50 en la noche, ¿ya? Y si sale bueno le creo y la mantengo con la profilaxis. Esto me parece súper importante. Hay que evitar las dosis supresivas. ¿A qué me refiero con dosis supresiva? Yo veo que muchos usan nitrofurantoína en dosis de 100 miligramos, no 50. 100 miligramos es una dosis supresiva, o sea, no es curativa, no alcanza para ser curativa, pero sí alcanza para que los gérmenes, si hay una infección urinaria, los gérmenes que están en la vejiga lo reciban y estos se protejan y provoque resistencia a la nitrofurantoína. O sea, yo diría ojalá, y se sabe estadísticamente, que con 50 en la noche es más efectivo que con 100. No me pregunten por qué menos es mejor, pero casi siempre es así. Así que ojalá usar dosis de 50, no dosis de 100. Las dosis intermedias entre profilaxis y tratamiento, o sea, 100, 150, no es bueno. Crea resistencia, puede negativizar el examen de orina que estamos viendo y también
hacernos equivocar a nosotros. ¿Cuáles son las indicaciones de profilaxis? Yo encuentro que son bien subjetivas. Sabiendo los efectos colaterales de la nitrofurantoína, uno la usa con manga ancha, cuando un poco subjetivamente. Post-pielonefritis, en todo caso, yo la uso siempre por lo menos un mes. Cuando hay más de 2 infecciones urinarias en menos de 3 meses, categórico. Cuando el niño es menor de 3 años y medio y tiene una alteración anatómica que yo no quiero que llegue a hacer daño renal, la uso también. Y en todos los pacientes con vejiga neurogénica que están en cateterismo intermitente, a mí me gusta usar profilaxis con nitrofurantoína, a pesar de que sé que no es lo que están en estos momentos clásicamente enseñando. Me faltó el embarazo, pero como estamos con todos ustedes, se acordaron. El embarazo después de una infección urinaria en el primer trimestre, yo por lo menos intento hacer hasta el 6º mes y el tercer trimestre lo dejo libre, y si tiene una infección, con mucho examen de orina, si tiene infección lo trato con cefa y mantengo profilaxis con cefa hasta el final del embarazo. Y la nitrofurantoína ya vimos las dosis, en adultos 50 miligramos hasta más o menos los 80 kilos de peso, de ahí ya habría que subirse un poco, y en los niños 1 miligramo por kilo. Eso sería. El tratamiento fallido, les dije yo, la causa más frecuente, ¿dónde la tengo? No la tengo. La causa más frecuente es el líquido abundante. La tengo ahí. Es que hay 2 tipos de tratamiento fallido. Con bacterias resistentes, que puede ser una resistencia natural, o sea que nos equivocamos en nuestro tratamiento inicial. En el caso del ácido pipemídico no hay mucha, pero hay como un 5 o un 10% de los tratamientos que fallan porque aparecen, selecciona mutantes. Y la otra es la recurrencia precoz, que se interpreta como fracaso terapéutico porque hicieron un examen de orina 15 días después. Y la diabética o algún neurogénico que no mejora. Y con bacterias sensibles habitualmente se trata de esto, de los 3 litros extras de agua para mejorar. O a la combinación de la nitro con los cranberries. La insuficiencia renal demora un poco más en mejorar y cuesta mejorarla. ¿Por qué? Porque la insuficiencia renal nos diluye las orinas, pues no podemos concentrar por lo mismo. Entonces, cada vez que a uno le dicen que un medicamento para tratar infección urinaria hay que manejarlo de acuerdo al clearance, ese medicamento no sirve. Porque manejarlo de acuerdo al clearance es para que no sea nefrotóxico, pero nos reduce la concentración urinaria. Entonces debiéramos elegir alguno que no tenga posibilidades de nefrotoxicidad, como las cefas, por ejemplo. Y el cálculo infectado, las cosas quirúrgicas. Esas también dejan la persistente y habitualmente con bacterias sensibles. Si el examen de control se hace a las 48 horas, para mi manera de ver, el manejo es más eficiente, uno obtiene poblaciones con menos daño, y sin el control uno diagnostica falsas persistencias, falsos fracasos terapéuticos o continúa con tratamientos por muchos días más. Ahora sí que parece que ya termine.